Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. De nuevo, gracias por estar muy pendientes de cada uno de los contenidos que les estoy contando, compartiendo, de cada una de las experiencias que han sido mías y otros enfermeros en su proceso de homologación de su carrera de enfermería aquí en Estados Unidos. Si vale la pena, si no vale la pena. Bueno, aquí les cuento todo. Si no han visto los otros videos de este canal, los invito porque les cuento cómo se hace, el paso a paso que hay que cumplir para poder venir y comenzar a trabajar como enfermero en Estados Unidos. Así que de nuevo, bienvenidos. Si no se han suscrito a este canal, por favor háganlo ahora. Denle clic aquí a suscribirse, activen la campana de notificaciones. Si les gusta este video, por favor, les pido que me lo hagan saber a través de un me gusta. Si no les gusta, también háganmelo saber porque quiero saber qué puedo hacer mejor para ustedes. Si no me siguen en otras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, los invito a que lo hagan y les cuento mil cosas y experiencias de mi vida personal y de mi vida como enfermera también en este país. Así que bienvenidos. Ya como lo vieron en el título de este video, hoy les voy a hablar un poquito más de qué ventajas y desventajas tenemos los enfermeros internacionales al momento de trabajar en Estados Unidos. Quiero contarles también un poquito de las experiencias que he tenido con enfermeros que han podido trabajar en otros países y que se han decidido por Estados Unidos a pesar de tener excelentes oportunidades en otros lados, que los hizo venirse acá. Y les voy a contar un poquito también de las recompensas, los retos generales que debemos sortear, pero asimismo las grandes recompensas que tenemos cuando podemos llegar aquí y bueno, comenzar a ejercer. De nuevo, si no se ha suscrito, por favor háganlo ahora. Bienvenidos a este contenido. Ok, entonces quiero empezar a hablarles un poquito de la experiencia que he tenido conociendo a enfermeros de otros países y que a pesar de toda su experiencia y sus oportunidades, quisieron aún así venirse para Estados Unidos y homologar aquí. De manera global he tenido la oportunidad de conocer enfermeros en España, enfermeros que han trabajado en Alemania, en Canadá, en India, en el Reino Unido, en Emiratos Árabes, en muchos lugares del mundo. La verdad ha sido una experiencia súper bonita y gratificante, pero algo que me llama mucho la atención y que yo siempre, pues cuando tengo la oportunidad les pregunto por qué te viniste para Estados Unidos. Entonces una de las cosas importantes que siempre me dicen es, ok, el tema del salario. En muchos casos pensamos que por ejercer en países como Alemania, Italia, España, que son países desarrollados, pues se puede llegar a tener mejores salarios y mejores oportunidades y calidad de vida. No digo que no, conozco de nuevo también compañeros míos personalmente que de mi universidad han tenido la oportunidad de emigrar y los admiro mucho y me parece genial. Sin embargo, me han contado también experiencias que no han sido tan chéveres, por ejemplo el tema del salario. Entonces de nuevo, casi siempre ellos me cuentan que el salario acá en Estados Unidos para los enfermeros es bastante más elevado de lo que puede pasar en otros países. A veces me han contado que sus salarios son de 2.500, 3.000 euros, por ejemplo, mensuales. Es como el promedio, 2.500 a 3.500, pero que les descuentan un montón en impuestos, por ejemplo. O que la manera como se ejerce enfermería en estos países no es de la mejor manera, tal vez. Si bien estamos acostumbrados a hacer una profesión autónoma, independiente, en estos países los profesionales de enfermería no la tienen tan fácil para poder ejercer esa autonomía. Entonces eso hace que muchos enfermeros, sobre todo aquellos que quieren salir adelante, que son más curiosos, que quieren ver mejores metas en el futuro, que quieren por supuesto hacer sus maestrías, sus doctorados y tener una práctica mucho más independiente y autónoma, se ven muy limitados en estos países. Entonces esto ha hecho también que muchas personas migren a Estados Unidos. ¿Qué pasa en el caso canadiense? Por ejemplo, muchos enfermeros, conozco algunos que han tenido la oportunidad de ejercer en Canadá y aún así eligen Estados Unidos. Entonces ellos, si bien Canadá no es un país que ofrece muy buenos beneficios y muchas ventajas, hay cosas que tal vez en la vida personal les cuesta un poco de trabajo, especialmente el tema del clima. Muchas personas no terminan de acostumbrarse al clima de Canadá, es un país muy frío. Tal vez un poco también la distancia que tienen con sus países, con América Latina, con sus familias y demás. Y otra cosa importante que he escuchado de Canadá es la carga de pacientes por cada enfermero. Ustedes saben que el sistema de salud canadiense es un sistema gratuito, es un sistema abierto para cualquier persona. Entonces eso hace que la demanda de los servicios sea un poquito cada vez más limitada, en el sentido en el que muchas personas necesitan y asisten a los servicios de salud de manera masiva. Entonces tal vez están más congestionados de lo que uno podría esperar. Y en otros casos también hay mucha limitación en cuanto al acceso a diferentes especialistas, a diferentes procedimientos, porque de nuevo la demanda, o más bien la oferta de estos servicios
está limitada, ¿sí? Con respecto a la demanda de los pacientes. Entonces, esto también ha hecho que muchos enfermeros busquen otras alternativas si quieran venir a Estados Unidos. Entonces, siendo honesta, y es algo que siempre le digo a los enfermeros que conozco y que me preguntan si vale la pena, la verdad es que nosotros tenemos una profesión muy privilegiada. El hecho de que seamos enfermeros nos abre las puertas en este y muchos otros países. Y la razón por la que eso sucede es que los enfermeros finalmente somos parte importantísima del sistema de salud, no solamente de los sistemas de salud, por supuesto, sino de las estrategias de cuidado de las personas, de las poblaciones, de los grupos de cuidado. Entonces, la verdad es que asimismo la necesidad de tener cada vez más enfermeros entonces está incrementando. El tema de la pandemia también despertó muchísimo las alarmas en todo el mundo con respecto a qué está pasando con los enfermeros y qué pasa con la población cuando tiene un bajo ratio o una baja proporción de enfermeros en su población, ¿no? Entonces, la verdad, este de nuevo es un país muy privilegiado en ese sentido, en el sentido en el que las oportunidades para los enfermeros son muy grandes con respecto a otros profesionales. Déjenmelo saber si no aquí en los comentarios. Puede llegar a ser más difícil para un ingeniero, para un químico, para un músico, para otras profesiones, tal vez poder acceder y poder trabajar aquí con buenas garantías, como tal vez lo es la perspectiva de enfermería. Entonces, si ustedes son enfermeros, siéntanse muy felices, muy afortunados, y no solamente eso, sino que aprovechen la oportunidad porque sí que se necesitan enfermeros. El caso de Canadá se repite un poco en el Reino Unido. Aquí de nuevo los servicios de salud son mucho más amplios, son gratuitos, son de buena calidad, pero los servicios están muy limitados por precisamente la demanda de las personas, de los pacientes, el crecimiento de la población adulta y adulta mayor. Entonces, muchas personas que han tenido la oportunidad de estar y trabajar en el Reino Unido se han venido para Estados Unidos, ¿listo? Entonces, eso también llama mucho la atención. Por supuesto, ese no es un camino fácil, hay muchos retos que hay que sortear, hay muchas barreras que hay que cruzar. Me gusta siempre contarles que cuando comencé mi proceso de homologación, cuando por allá comencé a buscar información y comencé como poco a poco a indagar y a mirar si cumplía los requisitos y todo el tema, siempre me gusta contarles que también veía, tal vez como ustedes, un montón de barreras, de obstáculos al frente. Yo decía, puede ser mucho tiempo, me voy a tardar mucho, van a ser 2 años, yo acá sin pues avanzar por estar solo pensando en esto, mucho dinero que tengo que invertir. Entonces, ¿será que sí voy a poder? ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que sí voy y me aburro y me devuelvo? Entonces, estas son preguntas que siempre ocurren y que quiero que se sientan completamente tranquilos en compartir esto con otros enfermeros y aquí conmigo si quieren, porque son, pues por supuesto, preocupaciones que nos afectan a nuestra vida personal y a nuestra familia también. Así que definitivamente sí hay que sortear muchos retos. ¿Qué retos puntualmente? Sobre todo, el primer gran reto que nosotros comenzamos a sortear es comenzar a aventurarnos a buscar otros horizontes. Entonces sí valdrá la pena, como les contaba, uno empieza a buscar, a realmente preocuparse y a pensar, ¿será que sí hay oportunidades y si hay horizontes? Y si yo hago todo esto, ¿será que sí vale la pena todo esto que estoy haciendo? Entonces, tomar esa decisión, dar el paso adelante y arrancar, tal vez es uno de los retos más fuertes y más importantes, pero de los que más, como les cuento, vale la pena y cuestan trabajo, pero lo valen todo. ¿Qué reto sigue? Ya después de esto que ya les he contado también mi experiencia un poco, el reto de la parte de documentación, encontrarse con muchas barreras de burocracia, de traducción, de envíos de documentos, que esto me quedó mal, que esto me lo devolvieron, que esto tengo que hacerlo bien, entonces esas cosas también son un reto mental importante sobre todo, y por supuesto un reto económico, porque pues hay que sortear bien esos obstáculos y tratar de no perder dinero en el intento. Lo que sigue después es el reto del NCLEX, ¿cierto? Entonces ya somos enfermeros, ya tenemos una formación, tenemos conocimientos, pero ahora ese conocimiento va a tener que consolidarse en un examen, y no solamente en un examen, sino en un idioma diferente. Entonces este sí que es un reto grande. No se preocupen, esto es algo que pasa siempre al inicio, cuando ustedes comienzan a mirar las preguntas, a hacer simulacros, a mirar fichas y demás, bancos de preguntas, y uno siempre al inicio dice, ¿será que yo se va a poder con esto? ¿Será que sí? Es mucho conocimiento, es mucho que hay que estudiar, y cuando uno termina sus estudios y su pregrado y a veces sus especialidades, ya
terminé, salí de esto y ya no quiero entender, no quiero saber más de volver a estudiar, a sentarme 3, 4 horas al día, porque tal vez muchos de nosotros a veces ni lo hicimos en nuestro pregrado, pero acá sí va a ser necesario. Entonces es un reto grande, no les digo que no, pero me encanta el hecho de que si uno es un enfermero al que le gusta sobre todo esa parte clínica, esa parte asistencial, la preparación del NCLEX es algo que van a disfrutar muchísimo, se los digo de verdad. El NCLEX, pasar el NCLEX es un reto grande y cuando ustedes lo pasan mejoran, no solamente desde el punto de vista personal porque ya lograron ese reto, sino también desde ese punto de vista profesional. Les mejora muchísimo su práctica, uno aprende muchísimas cosas, aprende a hacer las cosas bien hechas también, aprende a mirar el paciente de manera diferente, a priorizar a los pacientes de manera diferente, a manejar su equipo de manera diferente. Entonces eso es algo bellísimo del NCLEX que yo incluso a veces de vez en cuando, si tengo la oportunidad, todavía sigo estudiando y sigo aprendiendo cosas, por supuesto, para mi carrera y no me canso, me gusta mucho, seguramente es tal vez el caso de muchos de ustedes, si no es su caso también no pasa nada, a medida que uno se va enfrentando a esas cosas, va aprendiendo, créanme que se va uno enamorando cada vez más y es algo que de verdad vale la pena. Vale la pena un montón. Si ya ustedes pasan su NCLEX, ya se enfrentaron a ese gran reto importante, viene un nuevo reto que es el inglés, que como les he contado en muchos videos, es posible que tengan que presentar un examen de inglés para poder completar ese proceso de homologación. ¿Qué viene en esos exámenes de inglés? Pues de nuevo el reto de aprender a hablar, porque para el NCLEX aprendimos a leer y a interpretar preguntas y a utilizar conectores y demás, pero acá vienen otros retos, aprender a hablar, arriesgarse a trabajar esa parte de speaking, a aprender a escuchar esa parte de listening y aprender a escribir en la parte de writing, ¿no? Entonces, mucha gente, y quiero decírselos como experiencia personal, conozco muchos enfermeros que su gran cuello de botella en este proceso es el examen de inglés. Es decir, pasaron documentos, pasaron el NCLEX, ya lo aprobaron, tienen su licencia y a la hora del inglés es lo que más cuesta trabajo, porque es un reto al que no nos hemos enfrentado antes. El NCLEX, ok, de alguna u otra manera somos enfermeros y conocemos una que otra cosa, pero el inglés es completamente diferente. Entonces, es un gran reto, sí, por supuesto, y sí que se necesita trabajar mucho. Uno no sube de un A2, de un A1, de un B1 hasta un B2 o un C1 de la noche a la mañana, no. Se necesita mucho trabajo, mucho compromiso, mucha práctica, pero sí que es posible y sí que vale la pena. Sin embargo, cuando uno alcanza el nivel, y en el caso mío, por ejemplo, yo pasé el examen de inglés con el puntaje que me pedían, ustedes van a dar cuenta que el aprendizaje debe seguir. Y me sigue pasando a mí, siempre les cuento que una de las cosas más difíciles para mí fue la barrera del idioma, a pesar de que me sentía relativamente bien, pero llegar acá y enfrentarse las 24 horas del día a hablar inglés y a escuchar en inglés y todo en inglés es un reto fuerte, agotador mentalmente, físicamente, pero de nuevo es algo que no se avanza, no se gana de la noche a la mañana. Para mí una de las cosas más grandes fue aprender a tener paciencia y confianza. Nunca en la vida me había dicho a mí misma que yo recordarme que tengo que confiar en mí y que tengo que tenerme paciencia en mi aprendizaje, ni siquiera para el NCLEX. Entonces, eso es algo de nuevo que no se gana de la noche a la mañana, en 2 o 3 semanas ya estás bien en inglés. No, eso no funciona así. Ya en este momento me siento mucho más cómoda, pero por supuesto hay días en que yo me siento súper mal y no entiendo nada y voy a hablar y me enredo, y eso es completamente normal. Hay que permitirse que esas cosas pasen y es un reto grande, pero de nuevo es un reto que vale la pena. Y el gran reto después de la parte migratoria, las entrevistas, atreverse a que uno le vaya bien en las entrevistas, a hablar con una persona a la que uno de pronto pues sí como que le da un poquito de pena, de respeto, porque uno siente que tiene que hablar bien y sentirse bien. Entonces ese es otro gran reto, la parte de entrevistas y la parte migratoria. Un reto sobre todo de mucha paciencia la parte migratoria también, porque van a necesitar un tiempito que no depende de ustedes. A lo que me refiero es a que la parte migratoria puede llegar a tomar más tiempo del que a veces pensamos. Entonces hay que llenarse de mucha paciencia. Es algo que de nuevo ya no está en nuestras manos, está en las manos de un gobierno, está en las manos de otras cosas. Pero de nuevo es una cuestión de seguir teniendo confianza, de seguir avanzando, de seguir aprendiendo, aprovechar ese tiempo y bueno, visualizarse a que las cosas van a pasar y hacer todo lo posible porque eso sea. ¿Listo? Entonces esos son esos grandes retos que por supuesto uno va sorteando, y cuando los va sorteando y los va logrando, pues ya
superado, ¿qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Y es bonito comenzar a ponerse en adelante esas nuevas circunstancias para la vida. ¿Listo? No quedarse siempre en el mismo lugar, ver más adelante qué viene, qué sigue. Bueno, listo, ok, ya pude esto, qué viene, qué viene, qué viene. ¿Listo? Quiero hablarles un poquito de esas ventajas y desventajas que tiene este proceso, especialmente para los enfermeros internacionales, que hace que valga la pena venir desde otro país a Estados Unidos y a ejercer acá. Por supuesto, una de las principales ventajas es el tema de las horas. La cantidad de horas que trabajamos en nuestros países de origen es muy diferente. Yo vengo de Colombia, ya siempre los contratos son de 48 horas a la semana. Entonces acá generalmente los contratos son de 36 horas a la semana, es decir, casi siempre son 3 turnos de 12 horas, pueden ser en la mañana, pueden ser en la tarde, puede ser en la noche, eso siempre se pacta con el hospital desde el inicio, desde que les hagan sus contratos, siempre les van a decir cuál va a ser su horario. Entonces cambia muchísimo el hecho de que uno tenga mentalmente la posibilidad de trabajar, por supuesto, 3 días, 12 horas seguidos, sí es duro, pero el hecho de poder descansar 4, 5, 6, 7 días seguidos sin que lo saquen a uno del trabajo, también es una ventaja muy muy grande y por supuesto la manera como uno puede organizar su tiempo es súper chévere. Eso es como lo estándar en la parte clínica, es lo que casi siempre se trabaja 36 horas a la semana. El número de pacientes es algo que también cambia demasiado. Yo siempre les cuento, yo trabajo en urgencias y en urgencias siempre vamos a tener un promedio de 3 a 4 habitaciones durante el turno. La mayoría del turno son 3 habitaciones, a veces 4, pero no siempre se llena la cuarta habitación, es muy de vez en cuando. Si está muy lleno el servicio se llena la cuarta habitación, pero en el resto del turno siempre son 3 habitaciones, es decir que yo tengo 3 pacientes al tiempo, máximo, bueno, máximo 4 realmente, pero muy de vez en cuando. Y esto de nuevo permite cambios importantísimos en la manera como uno cambia, en la que uno cuida al paciente, en la distribución del tiempo. No voy a decir que yo me la paso pues haciendo nada, no, la verdad es que sí es un trabajo demandante, así como en todas las partes del mundo los enfermeros estamos acostumbrados a que comemos poquito o rápido, vamos al baño apenas lo necesario, porque la verdad es que el tiempo aquí es así. Entonces siempre les cuento, por ejemplo, un paciente en urgencias en donde yo trabajo está un promedio de unas 3 o 4 horas nada más. Entonces en ese tiempo se tuvo que haber hecho todos los procedimientos, se tuvo que haber diagnosticado al paciente, uno tiene que estar pendiente de que todo salga rápido, el paciente se le tiene que definir, bueno, se le da de alta, se le admite, se le pasa a salas de cirugía, esto pasa ya. Es por eso que el trabajo es constante, ¿listo? Pero me da tiempo de pensar en mi paciente, de valorarlo, de entender qué está sucediendo, de anticiparme a actividades de cuidado, de plantearlas, de realizar estas actividades de cuidado, estabilizar al paciente en el caso de urgencias, que es nuestra prioridad siempre, estabilizar y remitir, estabilizar, diagnosticar y definir, ¿cierto? Siempre es como es el ciclo de los pacientes en urgencias. Entonces, la verdad cambia muchísimo esa perspectiva real. Ahora, en otros entornos un poquito menos complejos, los pacientes acá, bueno, los enfermeros más bien de este país que trabajan en unidades postquirúrgicas, hospitalización y demás, crónicos, med-surg, telemetría y demás, unos 5 a 6 pacientes por enfermero aproximadamente, ¿cierto? Entonces eso es importante que lo pregunten en las entrevistas, siempre tengan muy claro cuántos pacientes van a tener. Si les van a poner muchos pacientes, digan no. Y siéntense tranquilos de decir no, no pasa nada. Y para otras unidades un poco más complejas, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, siempre se trabajan más o menos 2 pacientes por enfermero, a veces un paciente por enfermero, a veces incluso varios enfermeros están ahí trabajando con un solo paciente. Sí que tenemos nuestro personal de apoyo, nuestro personal de enfermería, nuestros cuidadores, auxiliares, técnicos, lo que conocemos como CNAs o technicians, el PN, que están trabajando de la mano con nosotros, que también ejercen funciones súper importantes dentro del equipo médico. Entonces sí tenemos mucho apoyo en ese sentido también. La parte de bonos de pagos, entonces siempre se ofrecen otros bonos de contratación, bonos de relocalización, por referir enfermeros al hospital donde trabajamos. Ese tipo de cosas también son beneficios adicionales. Y la parte de salarios, que siempre va a ser súper variada. La parte de salarios en este país para los enfermeros es una cosa súper loca. Siempre me preguntan, ¿cuánto gana un enfermero en Estados Unidos? Es que es muy difícil definirlo y siempre les digo esto.
Y la razón por la que esto sucede es que los salarios dependen de muchas cosas. La experiencia del enfermero, depende de las certificaciones que se tengan, de las horas que uno trabaje, por supuesto, de los impuestos que tengan que pagar, de los beneficios, de los descuentos de salud, de bueno, pólizas de vida y de ese tipo de cosas. Entonces el salario va a ser diferente. Pero para que se hagan una idea, en un estado donde los salarios son bajos, en los que la calidad de vida también no es tan costosa, un enfermero se puede, bueno, y un enfermero que está recién graduado además, por ejemplo, entonces pongámoslo en el estándar más bajito, un estado donde se gana poquito, donde el enfermero no tiene tantas certificaciones, está recién graduado, los impuestos no son tan costosos, entonces más o menos podría estar esperando un salario de por lo menos unos 32 a 34 dólares iniciando por hora. Entonces esto sí que da la oportunidad de tener más o menos un salario de unos aproximado de unos 3.600 a 5.500 dólares en promedio aproximadamente mensuales. A veces, pues en muchos casos, la parte de impuestos no descuenta tanto, hay que mirar pues de nuevo, como les cuento, el caso particular de cada persona. Pero es un salario con el que se puede vivir bastante bien. Y una ventaja importantísima que tenemos los enfermeros internacionales es que conocemos las duras y las maduras, entonces estamos acostumbrados a trabajar así como le decimos nosotros bajo presión, con 30 pacientes, 20 pacientes complicados, 3 pacientes en paro al mismo tiempo, con bajas condiciones, no me han pagado hace un mes, con carga de 1000 medicamentos, pocas tecnologías, mucho riesgo de equivocarse. Entonces la verdad es que esa es una ventaja grande, que estamos acostumbrados a trabajar en circunstancias duras. Y la otra gran ventaja es que eso nos permite pues moldearnos mucho mejor a los nuevos retos y por otro lado aprender mucho más rápido. Entonces los enfermeros extranjeros tenemos esa ventaja de que nos acoplamos rápido, aprendemos rápido y le hacemos y trabajamos y nos esforzamos, ¿sí? El tema del idioma es importantísimo. Muchos hospitales le pagan a uno un extra mensual por aquellos pacientes que de pronto necesitan esa atención con un enfermero que hable español. Algunos incluso tienen sus certificados de traductores, entonces esa también es una posibilidad y cada vez se necesitan más enfermeros que hablan español en todo Estados Unidos. Entonces esa es una ventaja grande que tenemos los extranjeros. Como desventajas importantes, por supuesto, el cambio de vida, que es un reto importantísimo, duro física y mentalmente, dejar a la familia, dejar las costumbres, cambiar la cultura, pero de nuevo eso es algo que es duro al inicio, es algo a lo que uno se acostumbra y es algo que de nuevo sí puede llegar a retomarse en el futuro. Uno no sabe qué puede llegar a pasar, pero sí es una desventaja, es decir, el hecho de que tengamos que desplazarnos de nuestro país porque tal vez no encontramos las mejores oportunidades es duro, pero de nuevo es algo que se gana, que uno termina adaptándose, mejorando su vida, acostumbrándose también, buscando la manera de estar tranquilo, de alegrarse, de conocer nuevas personas. Entonces, de nuevo, es un reto que se puede superar sin problema. O bueno, no sin problema, pero que se puede superar. Con trabajo, pero se supera. Bueno, creo que eso es a grandes rasgos lo que les quería contar en este video. Cuáles son esos retos grandes, esas oportunidades, esas recompensas. De entrada siempre les digo, vale totalmente la pena. Cuando miraba hacia el futuro decía, bueno, esto es un proceso que va a durar 1 año y medio, 2 años, 3 años, no sé, mucho tiempo y que voy a necesitar mucha inversión. Me planteaba esa pregunta, ¿será que sí vale la pena? Y nada, cuando uno ya ha cursado todo esto se da cuenta, siempre les digo esto también, 2 o 3 años sí van a pasar, sí o sí, pues si Dios lo permite y le da a uno vida, van a pasar. Pero la diferencia es lo que hacemos en esos 2 o 3 años, ¿cierto? Y lo que podemos lograr y donde, digamos, qué tanto hemos avanzado y qué tan duro hemos trabajado. Así que bueno, vale por completo la pena. La inversión también, siempre les digo, yo me gasté más o menos unos 4.500, 5.000 dólares tal vez en todo el proceso, haciendo las cosas la mayoría por mi cuenta. Y cuando llegué y me pagaron mi primera quincena, yo llegué al país, empecé mi inducción a los 15 días, me pagaron mi primera quincena por supuesto y el bono de contratación. Ya con eso recuperé toda la inversión que hice a lo largo de los 2 años y medio que estuve en todo el proceso. Entonces, y ya, de ahí en adelante mi salario pues súper libre. Entonces la verdad es que esto sí que constituye una ventaja enorme y cuando ustedes lo miran hacia adelante vale toda la pena. No lo miren hacia atrás. No se enfoquen en las cosas malas, enfóquense en lo que viene para ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué viene? ¿Qué reto reto sigue? No importa, lo sorteo,
listo, ¿qué viene? Ya lo sorteé, ¿qué viene en adelante? Esa es la mentalidad que hay que mantener. Y de esa manera el tiempo se pasa, los logros se alcanzan y uno pues digamos que logra, ¿cierto? Pues lo que desea. Entonces nada, pues como les contaba hace un momento, será lo que les quería compartir en este video. Espero que haya sido provechoso, que responda a muchas de las preguntas que ustedes tienen. Por supuesto, si quieren que haga mejor contenido o contenido diferente o que hable de cierto X o Y tema, por favor déjenmelo saber, que de las ideas que ustedes me dejan hemos sacado videos súper chéveres y quiero que ustedes se lo gocen y que les sirva muchísimo para su proceso. Les deseo un excelente día, gracias por ver este video de nuevo, síganme en redes sociales y si quieren que los acompañe y los asesore a ustedes personalmente, aquí les dejo mis redes sociales y mi contacto de WhatsApp. Que tengan un excelente resto de día, un abrazo muy grande.